Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Gaby, bienvenidísima a Ajá Moments Podcast. Estamos bien contentas de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación y por venir a platicar de este tema que a todas y a todos nos toca en algún momento de la vida, que es la menopausia. Pero muchas gracias, bienvenidísima por estar aquí, Gaby. Mil gracias, Val, Pau, por invitarme a este episodio de Aha Moments y felicidades por esos 144 episodios y feliz de venir a hablar sobre un tema que pues históricamente ha sido un tabú en nuestra sociedad y no nada más en la mexicana, sino en el mundo, ¿no? ¿Y por qué debemos romper ese tabú, iniciar la conversación? Y lo que queremos pues ahora sí que es inspirar a las mujeres a tomar control de su salud, ¿no? Para que vivan plenas, libres y sanas. Eso, y sin reglas. Y sin reglas, obviamente. No, me encanta porque, a ver, yo estoy como a 5 minutos de entrar en este proceso, ¿no? Como que nunca sabes exactamente en qué momento, pero estoy en esa etapa de la vida de acercarme y siempre tenemos miles de dudas, porque justo es esto que dices, es un tema tabú, es como que llegas a la edad de la menopausia y entonces ya no se habla del tema, pero todo lo anterior, no, bueno, súper platicado y que el proceso de crecer, ¿no? O sea, yo pienso así como en el ser humano y digo, bueno, a ver, cuando naces es así, el bebé súper cuidado y están el pediatra uno y antes el neonatólogo y antes el no sé qué y las vacunas y el ciclo de crecimiento y después la adolescencia y después eres una mujer, ¿no? Un hombre joven y entonces estás cuidando un montón de cosas y hay médicos para todo y cuando llegas a esta etapa de la vida es como, ya, eres vieja y ya no hay nada que hacer y ahí te ves. Y creo que es un tema que no está tan padre, ¿no? Pero me gustaría empezar por algo bien básico, justo hablando de esto que te digo, que estoy a 5 minutos, ¿no? ¿Qué significa llegar a la menopausia? ¿Qué significa fisiológicamente para que, abriéndolo tal cual como es, y ahorita entramos en más detalle? Va, pues literalmente significa la cesación de la menstruación por 12 meses. Ahí ese es el momento de la menopausia. Es un día. O sea, se mide 12 meses después de tu última regla. Ahí es. Es un cambio hormonal natural, ¿no? O sea, no, el 100% de las mujeres, 100% vamos a pasar por ahí. Y las mujeres somos el 51% de la población. Entonces, es algo que es natural, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha hecho? ¿Por qué le hemos puesto esta mega etiqueta? Pues hay muchísimas razones, pero en realidad solamente significa eso, que ya no tienes menstruación, básicamente. Que no debería ser otra cosa, pero lo escuchamos. A ver, esto es súper interesante. Entonces, siempre tenemos que estar contando nuestro último día de menstruación y cuando pasa un año que no tienes menstruación, entonces ya puedes decir, entré a la menopausia. Exacto. Y te voy a decir, o sea, científicamente, digamos, clínicamente, se llama climaterio. Y el climaterio incluye todas las etapas de las que estamos hablando, que es la perimenopausia, que es toda la etapa anterior y previa a este día, que es la menopausia, o sea, la menopausia es un solo día. Y luego la posmenopausia, que viene después, y a partir de tu menopausia, hasta el día que te mueres, estás en posmenopausia. Pero nosotros hemos utilizado el término menopausia para referirnos a las 3 etapas, porque nadie conoce la palabra climaterio. Muy pocas personas conocen lo que efectivamente es la menopausia, pero climaterio ya es como nada que ver. Entonces, nos estamos refiriendo a las etapas de la menopausia, pero en realidad son las etapas de climaterio. Y la menopausia, de nuevo, es un día. Un solo día. El día. Okay. El día. Ya que dices, pum, este es mi día. Y a partir de hoy estoy menopáusica. Exacto. Exacto. Okay.
Ok, ¿qué pasa en esas etapas anteriores, Gaby? ¿Qué pasa en el pre? Porque creo que es súper importante también. O sea, si no has tenido estos 12 meses sin menstruación, pero sí hay cosas que están pasando antes, que son las señales de que vas a llegar a ese momento, ¿correcto? Correcto. Entonces, años antes de ese día, y para cada mujer es distinto, esto es bien importante, cada mujer tiene su propio camino y cada mujer lo vive de forma distinta, pero a partir de los 40, más o menos, empiezas tú a tener algunos síntomas. Imagínate, Val, que son 34 síntomas, ¿ok? Normalmente conocemos, cuando tú le preguntas a alguien, y lo vimos en la encuesta que hicimos, ¿qué síntomas conoces? Pues básicamente bochornos, cambios de humor, y básicamente son los que más conocemos, ¿no? Pero son 34. El problema es que no los conocemos y de repente empiezas tú a sentir, dices, híjole, algo no está bien, no me siento como yo, híjole, no tengo energía, pero normalmente soy una persona llena de energía, pero qué raro, pero me siento medio depre, o híjole, ahora sí me siento como súper ansiosa por cualquier cosa, o híjole, me está empezando a dar una comezón en la piel horrible, o híjole, traigo, o sea, como que en la noche me lloran los ojos, o me bajo del coche y siento que no me puedo, o sea, por un ratito me empieza a doler la espalda baja y las rodillas, pero qué raro si hago ejercicio, ¿por qué me están doliendo las articulaciones? O híjole, se me está cayendo el pelo, así, ya sabes, en la regadera. O híjole, estoy empezando a tener como infecciones infecciones del sistema urinario seguido, o me está empezando a doler cuando tengo relaciones sexuales, y así, o migrañas, o dolores de cabeza que antes no tenía, o tengo inflamado el estómago, o sea, me siento como que distendido, ¿no? La parte abdominal, y así 34, ¿no? Te puedo decir. Pero no realmente sabes qué te está pasando, nada más sientes como que algo no está bien. A lo mejor te empieza a bajar como mucho más abundantemente, o a lo mejor se te empieza a retrasar, siempre te baja cada 28 días y de repente te empieza a bajar cada 30 o cada 26. Cositas que a lo mejor no le das importancia y no sumas todo para decir, híjole, estoy empezando la perimenopausia. Y eso nos pasa a todas. O sea, nadie realmente nos damos cuenta, o casi nadie, te diría yo, que ya estamos empezando a vivir esa parte de la vida. Y entonces puedes empezar a pensar, ¿qué me está pasando, güey? Me estoy volviendo loca. O sea, ¿por qué tengo esta fatiga que no me puedo levantar en la mañana, ¿no? A trabajar o a llevar a mis hijos a la escuela o a hacer ejercicio. Y lo que está pasando es que empieza a ver, o sea, todas tus hormonas que te regulan todo esto, se empiezan a volver locas, suben, bajan, o sea, irregulares, ¿no? Entonces empiezas a sentir todo esto y no sabes qué te pasa. Todo eso es perimenopausia. Y es bien importante que identifiquemos que estamos viviendo esta etapa de la vida y para eso nos falta muchísimo educación y sensibilización para que todas sepamos que a partir de los 40 puedes empezar a sentir esto y es normal, pero que ubiquemos que lo que estamos viviendo son estos cambios hormonales y no que podamos empezar a lo mejor a deambular por el dermatólogo, el oculista, el reumatólogo, el ginecólogo, el endocrinólogo, sino que realmente sepamos que lo que está pasando es un cambio hormonal dentro de nosotras que es natural. Pero sí, eso es lo que empieza a pasar, empiezas a sentir todo esto en la peri, ¿no? En toda la etapa que va antes de la menopausia. Que como dices, pues no hay una fecha exacta, en cada mujer es distinto. Entonces tú dices, me duele la cabeza, que tendré no sé cuánto, ¿no? Me duelen las articulaciones, ya me dio reuma, ¿qué voy a hacer? Artritis, claro, mi abuela tuvo y entonces yo, ¿no? Y empiezas, como dices, a deambular por todos lados. ¿Hay alguna manera como para saber, o sea, a ver, puedo tener todos estos síntomas a partir de los 40, si hay algo que siento que no está bien? ¿Hay algún estudio que te dice, sí, estás en este proceso o no? ¿O te lo tienes que aguantar? No, de hecho, o sea, si tu doctor o tu doctora te hicieran ciertas preguntas y estás en cierto rango de edad, te podría perfectamente bien decir que estás en la peri. El problema es que las médicas y los médicos no están haciendo este tipo de preguntas y no están escuchando a las mujeres y no están capacitados para eso. O sea, en los planes y de estudio de las carreras de medicina en el mundo, no nada más aquí o en Estados Unidos, no necesariamente estudian a profundidad esta etapa de la vida. Pero
a veces te mandan a hacer estudios hormonales que son pues, bastante costosos y ni siquiera necesitarías invertir en unos estudios así. O sea, si estás en el rango de edad y empiezas con los síntomas, probablemente estés en la perimenopausia. Por eso en Sin Reglas hicimos un menotest. Tú puedes entrar gratuitamente en Sin Reglas, respondes un cuestionario, diseñamos un algoritmo basado en protocolos clínicos y te decimos si ya estás en alguna de las etapas de la menopausia en 6 minutos. Te toma 6 minutos responder esta serie de preguntas y así puedes saber si estás en alguna etapa de la menopausia ya. Buenísimo, buenísimo. A ver, entonces entras a Sin Reglas. Sí. Y ahí buscas el test y dices, a ver, voy a ver en qué etapa estoy, y le bajas unas rayitas a la intensidad del estoy Correcto. enferma. Exactamente, y eso es lo que pasa, Val. O sea, imagínate que en Estados Unidos se calcula, en México no tenemos todo el cálculo y nosotros estamos ahorita promoviendo que se haga, pero le cuesta a la mujer y al sistema de salud más o menos $20,000 llegar a un diagnóstico certero. Imagínate, porque algo te está pasando y justo lo que tú dices, no vas al reumatólogo porque ya seguro tienes una enfermedad autoinmune, porque te está doliendo las articulaciones, o vas al oculista porque en la noche neta no aguantas los ojos, o vas al dermatólogo porque te quieres arrancar la piel, o porque se está cayendo el pelo, o porque se te están quebrando las uñas, y así, ¿no? Pero realmente un médico o una médica, si te hiciera las preguntas correctas, te podría decir y explicar que lo que está pasando en ti es justo que estás entrando a la perimenopausia. Sí. Ok. Y que todo tiene que ver con las hormonas, como nos decías, ¿no? O sea, que las hormonas regulan todas las funciones del cuerpo en todos los sentidos. Entonces, entender que justo esas variaciones en la producción de hormonas, pues es lo que está afectando un montón de sistemas del cuerpo, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, Correcto. a ver, para todas las que nos escuchan y todos los que están cerca de una mujer que podría estar viviendo esta etapa de su vida, pues que sepan que no hay que entrar en pánico, ¿no? Que no pasa nada. Ahora, yo alguna vez escuché también que, a ver, la definición que nos diste al principio es, se interrumpe la menstruación y eso es lo que se llama, ese es el día de la menopausia, que ahorita nos lo acabas de enseñar y abrirnos los ojos a esto, que es muy importante, y entramos en una nueva etapa de la vida, fisiológicamente hablando. Pero también hay gente que dice que muchos de estos síntomas no deberíamos de sentirlos. O sea, que lo normal es simplemente que se interrumpe la menstruación. Entonces yo creo que ahí es en donde de pronto hay una desconexión entre lo que realmente pasa, porque lo que nos acabas de decir es, existen 34 diferentes síntomas registrados relacionados a estos cambios hormonales. ¿Cómo afecta el estilo de vida que podamos tener a estos síntomas que se puedan presentar? Completamente. O sea, tú puedes tener cierta predisposición a ciertos comportamientos hormonales, digamos, pero tu estilo de vida y tus hábitos hacen totalmente la diferencia, ¿no? Y eso es lo que queremos sensibilizar. O sea, como mujeres, si tomamos control de nuestra salud y adoptamos hábitos saludables de vida, y por eso me refiero a dormir bien, saber manejar nuestro nivel de estrés, la nutrición importantísima y la actividad física importantísima, podemos vivir esta etapa de una manera mucho mejor, ¿no? O sea, los síntomas realmente, si tú cuidas estos 4 pilares de la salud, pueden realmente, no desaparecen, ojo, no desaparecen, pero los puedes manejar de forma natural mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos ahorita tratando de hacer es inspirar y empoderar a las mujeres para que tomen control de su salud desde antes de entrar a la perimenopausia. Porque si tú llegas a la perimenopausia sana, lo vas a vivir de una forma muy distinta a que si llegas con sobrepeso, vida sedentaria, sin dormir bien, con niveles altos de estrés, ¿no? Lo vas a vivir completamente diferente. Y de ahí que sea tan importante que adoptemos estos hábitos saludables desde antes de entrar, bueno, toda la vida obviamente, ¿no? Pero sobre todo antes de entrar a la perimenopausia es muy importante que los adoptemos. Está buenísimo. A ver, me voy a regresar tantito a los síntomas. De estos 34, ¿cuáles serían los 3 que dices no teníamos ni idea que estaba relacionado a esto? A ver, yo cuando empecé en mi propio camino de la perimenopausia,
me sorprendieron todos, te voy a decir. O sea, la fatiga, o sea, ¿qué onda con la fatiga? Yo en mi vida he estado fatigada, pero es una fatiga que en la mañana no te puedes parar. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión y el insomnio, ¿no? Esos afectan tu calidad de vida brutalmente, ¿no? Esos son 3 de los que yo te diría. ¿Cuáles otros que no tienes ni idea? Por ejemplo, lo que te decía, lo del ojo seco. Claro. O sea, todo, ya, no, lo que pasa es que estás en la computadora todo el día. Pues sí, y aunado a que estoy en la perimenopausia, claramente, pues me arden los ojos, ¿no? En la noche. Déjame te digo, distensión abdominal, por ejemplo, ¿no? O sea, que sientes que estás inflamada todo el tiempo. Pues ese es un síntoma también claro de la perimenopausia. Hay otro que yo ni conocía tampoco, que es el síndrome de la boca ardiente, imagínate. Se te reseca también la boca, porque lo que pasa es que cuando bajan los estrógenos, todo se te seca, ¿no? Correcto. Y hablamos del ojo, de la boca, de la piel, el cabello, las uñas, la vagina, todas las membranas, todos los tejidos se secan, ¿no? Entonces, cuando antes nada más te ponías crema en la cara o en el cuerpo, pues ahora te tienes que lubricar mucho más partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los síntomas vaginales, ¿no? Te puede empezar a doler tener relaciones sexuales y lo que pasa, pues es que también empieza a cambiar el tejido de la vagina cuando bajan los estrógenos. Y nadie te dice que te tienes que lubricar la vagina. Nadie. ¿Y qué pasa? Cuando no te la lubricas, sobre todo en la posmenopausia, 3 años después de la meno, puedes empezar a tener atrofia vaginal, ¿no? Órale. Pero esto es prevenible. El tema es Claro. que nunca nadie te dice, ¿sabes qué? A partir de esta fecha, empieza a lubricar tu vagina. Como lubricas tu piel o tu cara para que no te salgan arrugas, ¿no? Claro, claro. Pues es lo mismo. Aquí el tema es que no hay la información necesaria, no la conocemos, o sea, no sabemos lo suficiente sobre la menopausia. Y eso es lo que descubrimos con este primer estudio que realizamos en Sin Reglas sobre la percepción y el impacto de la menopausia en la sociedad mexicana. Que me encantaría que me compartas esos números porque son wow. O sea, la verdad, no lo puedes sí, creer. antes de empezar, antes de lanzar Sin Reglas, nos dimos a la tarea de buscar datos, ¿no? Claro. Dijimos, pues normal, Sí, INEGI. ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Cómo paradas? la vivimos? Porque lo que sí Claro. sabemos, después de estudiar muchísimo sobre el tema, es que las mujeres de diferentes razas y de diferentes culturas vivimos la menopausia de forma distinta. Padecemos síntomas, o sea, hay 34, pero mujeres de cierta raza tienen más unos síntomas y padecen más unos síntomas que otros. Pero mujeres de unas culturas lo padecen de forma y lo viven de forma distinta que mujeres de otras culturas. Y tiene mucho que ver con el valor de la mujer en la sociedad de la que estamos hablando y la cultura. Y también, pues obviamente, la parte pues, de herencia genética. Más genética, correcto. Y de hábitos, ¿no? De la forma en que nos alimentamos. De estilos de vida, correcto. Exacto, pero lo que pudimos ver en este estudio es que, 1, no le damos la relevancia necesaria. 2, no conocemos los mexicanos lo que es la menopausia. 4 de cada 5 mexicanos o mexicanas no saben lo que es la menopausia. 85% de los hombres no saben o saben muy poco sobre la menopausia, ¿no? Este es un desconocimiento brutal, ¿no? Brutal. Digo, te voy a dar algunos otros números que vimos de los principales hallazgos, pero, por ejemplo, bueno, 9 de cada 10 mujeres padecemos síntomas de la menopausia. Entonces, cuando alguien te dice, pues no es cierto, no deberías de sentir nada, bueno, pues no, seguro es un hombre el que lo dice. No se previene, ¿no? O sea, solo 1 de cada 10 mujeres, 1 de cada 10 mujeres toma acciones de prevención antes de llegar a esta etapa de la vida. Y es lo que te decía, si tú cuidas tus hábitos, antes de llegar lo vas a vivir de una forma muy distinta. Solo 4 de cada 10 reciben tratamiento. Solo 4 de cada 10. Y o sea, ¿deberíamos de recibir tratamiento? Pues de alguna forma sí, porque, por ejemplo, no necesariamente terapia de reemplazo hormonal, aunque ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque hay un mito enorme alrededor de la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal no es para todas, ¿no? O sea, dependiendo de la historia clínica de cada mujer y de los síntomas que está padeciendo, es realmente cómo debe manejarlo. Y es una decisión muy personal de cada mujer, ¿no? O sea, es una opción que tenemos. Es una opción más que está ahí y que cada quien decide, pues, cómo quiere manejarlo.
hay otras opciones naturales que también te pueden ayudar, pero Bien. sobre todo tus hábitos, ¿no? O sea, si estás haciendo ejercicio diario y además probablemente tengas que cambiar el tipo de ejercicio que hagas, ¿no? Porque en esta etapa de la vida empiezas a perder masa muscular a velocidades, ¿no? Nunca antes vistas y probablemente tienes que empezar a hacer pesas, ¿no? Para poder mantener tu masa muscular. Pero regresando al tema de cuál es el impacto, lo que vimos es que hay un impacto brutal en la salud de las mujeres, en su sexualidad y en su vida laboral. Entonces, en salud, una de cada 2 mujeres es diagnosticada con otra enfermedad. O sea, en esta etapa de la vida se disparan factores de riesgo para muchas enfermedades. O sea, 2 de las cuales son las principales causas de muerte en mujeres de nuestra edad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta etapa de la vida se te puede disparar el nivel de colesterol, o hipertensión, o resistencia a la insulina. Puedes, como al bajar el estrógeno, empiezas a acumular grasa en la parte abdominal, en la zona abdominal. Y eso afecta muchísimo, ¿no? Empiezas a subir de peso. Y eso también, todo el tema de sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, vimos que 3 de cada 4 mujeres en esta etapa de la vida padecen sobrepeso u obesidad. Y esto está relacionado con las principales 2 causas de muerte, como mencionaba hace ratito, que son enfermedades cardiovasculares y diabetes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nos cuidemos. Y en la sexualidad, 1 de cada 2 mujeres padecen síntomas vaginales, lo que te decía, ¿no? Resequedad. El 50% es un montón, la mitad. 50%. Y eso afecta a la sexualidad brutalmente, ¿no? Y 4 de cada 10 padecen baja libido. Entonces, súmale a la baja libido, que además pues, tienes resequedad vaginal, y por eso uno de los grandes mitos de la menopausia es que se acabó tu vida sexual, lo cual, pues sí te afecta, pero hay muchas cosas que podemos hacer para poder disfrutar de nuestra sexualidad. Y en lo laboral, que esto me parece, o sea, brutal. 1 de cada 3 mujeres reporta que tiene un impacto en su vida laboral y solo 12% tiene la confianza para hablarlo en su lugar de trabajo. Solo el 12%, 1 de cada 10 mujeres. En Inglaterra, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres pierde su empleo en esta etapa de la vida. Pierde su empleo. ¿Por qué? Por varias razones, pero entre ellas hay síntomas que son discapacitantes, ¿no? Si tú tienes insomnio, fatiga, un alto nivel de ansiedad, un alto nivel de depresión, ¿no? Que en esta etapa de la vida se disparan, por ejemplo, en ansiedad y depresión. ¿Cuál va a ser tu productividad al día siguiente en tu lugar de trabajo? No, bye. Bye. O vas a empezar a faltar a trabajar. Pero no le vas a decir a tu superior, a tu jefe o a tu jefa, no le vas a decir que es por menopausia, porque no te atreves a hablar del tema en el lugar de trabajo. Entonces, vas a decir que te enfermaste del estómago, que te dio un griponón o lo que sea, pero no vas a decir que tienes ansiedad e insomnio y que no hay manera que vayas a trabajar. Entonces, lo que pasa en el ámbito laboral es que baja tu productividad, aumenta tu ausentismo laboral y eso afecta brutalmente en términos de si te dan o no una promoción, si te aumentan o no el sueldo, o si eres la primera a la que van a correr en tu grupo de trabajo cuando tienen que hacer recortes. Y esto es totalmente injusto. ¿Por qué? Porque la menopausia es una transición hormonal natural de todas las mujeres. Y en los 40, las mujeres estamos en el clímax de nuestra vida laboral. Total. Y es ahí donde nos da la menopausia. Entonces, si en el mercado laboral, en la fuerza laboral, tienes una mega fuga de talento de las mujeres, en la etapa, por ejemplo, del embarazo, porque hay muchas mujeres dejan el trabajo, la segunda gran fuga del talento femenino en la fuerza laboral es la menopausia. Por un lado, las empresas no están llegando a sus metas de mujeres en puestos de liderazgo, pero por otro lado no están haciendo nada para retener y apoyar el talento femenino en su fuerza laboral. Y eso es algo que en Sin Reglas estamos promoviendo, ¿no? Hace un par de semanas fuimos al Senado y estamos promoviendo la creación de un foro bicameral entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde se sumen expertos en todos los ámbitos para discutir qué es lo que está pasando en el mercado laboral con el talento femenino y la menopausia, ¿no? Y qué es lo que tendríamos que estar haciendo para apoyar a las mujeres en el mercado laboral. Qué importante, porque además hay tantos prejuicios, hay
tanta misoginia alrededor del tema, ¿no? Sobre todo este tema de juicios, o sea, ay, sí, esto está menopáusica. O sea, es una frase tan común cuando estás y digo, no tienes ni siquiera que estar en la etapa menopáusica o No, pre, no, no, va, pero está tan asociada con eso, o sea, es tan evidente que sí hay síntomas, ¿no? pero ¿sabes qué? Está relacionada, todavía es más grande el tema que hablas de discriminación. Tiene que ver con la mujer en general, porque si haces tú un poquito de memoria, no, ni te le acerques porque está en sus días, porque le está bajando. Claro, No, claro. ahora no te le acerques porque ya no está en sus días, porque es una vieja loca menopáusica histérica. Sí. Entonces o porque estás en tus días o porque ya no estás en tus días, pero tiene que ver con cambios hormonales ambos en la mujer que son naturales. Claro. Entonces, esa es la parte que pues, me enfurece, ¿no? Porque en el lugar de trabajo, pues acaba siendo, o sea, tiene una etiqueta negativa el ser una mujer en menopausia, porque la menopausia no te define, es solamente que estás pasando por una etapa, o sea, de tu vida, hormonal. claro. Entonces no eres una, o sea, eres una mujer en menopausia, pero una mujer menopáusica, pero también eres una mujer a la que le está bajando y entonces, pues eso lo tenemos que cambiar y nos tenemos que contar una historia distinta de lo que es esto, ¿no? Y hacerlo visible, uno, alzar la voz, ¿no? Dos, y cambiar la narrativa, porque hoy la narrativa que tenemos sobre la menopausia es, uy, menopausia es igual a fin de la vida, ¿no? Así, a vejez. Ajá, ya es el fin de la vida. Yo ya llegué a la menopausia, ya se acabó mi vida y tiene una razón de ser esa narrativa. Históricamente, la edad de la menopausia era casi la misma que la esperanza de vida. Entonces, cuando tú llegabas a la menopausia, en efecto sí, habías llegado al final de la vida. Pero hoy, mira, el promedio de edad a la que le da a las mujeres la menopausia es 47 años. Y la esperanza de vida, o sea, le falta por otra lo menos mitad de 30 vida. años. Exacto. Entonces te falta o un tercio o la mitad de tu vida, dependiendo de cuándo te da la menopausia y cuántos años vas a vivir. Pero es muchísimo. Entonces, muchísimo. Nos tenemos que cambiar esa narrativa. Y sí, es una etapa de transición que tiene, o sea, que sí tienes que manejar, porque no, a unas mujeres no es tan fácil, ¿no? Para unas mujeres estos síntomas sí pueden llegar a ser discapacitantes. Para otras, realmente es, pues ahora sí que tomar control de tu salud, manejarlos lo mejor posible y sigues con tu vida. Pero sí tenemos que cambiar esta narrativa, ¿vale? Totalmente. Y entre nosotras, porque Exacto. creo que también es un tema en el que nosotras no nos respetamos, ¿no? Y no respetamos a la que tenemos enfrente. O sea, es también esta conciencia de comunidad, de cómo nos presentamos y cómo hablamos de este tema, así como hablamos de la menstruación, que cada vez se habla un poco más, ¿no? Y es más abierto, de la cuestión sexual, pero qué importante es esto. Me quiero regresar a la prevención. Sí. Porque creo que es muy importante para todos los que nos escuchan y para todas las que están con miedo a llegar a esta etapa, porque genera mucho miedo el no saber, Sí. ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Y hablaste de estos 4 pilares. Parecen muy obvios, ¿no? Es como, parece súper obvio. Aquí hemos hablado muchísimo de la importancia de dormir, de comer bien, de movernos, ¿no? De hacer ejercicio, pero me gustaría que nos ayudaras a resaltar esas cosas que sí son importantes en cada uno de los pilares. Porque más allá de si es una dieta o no en la parte de alimentación, más allá de qué tipo de ejercicio hago, tiene que haber un básico en cada uno de estos pilares que tenemos que tomar en cuenta y que son preventivos, pero no preventivos para no llegar a la menopausia. Eso ya sabemos que va a haber ese día y va a llegar. Son preventivos en términos de no sufrir los síntomas, ¿correcto? Sí, más que no sufrirlos porque así los vas a tener, es manejarlos de la mejor forma posible. Bien. Y sobre todo también, pues, de envejecer sanamente, o sea, que pueda realmente envejecer de la mejor forma posible, porque, a ver, envejecimiento, pues es parte del ciclo de la vida, todas vamos a envejecer, pero si cuidas estos 4 pilares, probablemente envejezcas de una forma muy distinta a que si no comes bien, no te nutres bien, no haces ejercicio, no duermes, no sabes manejar tu estrés, porque todos tenemos estrés en nuestra vida, o sea, por una razón u otra, pero realmente pues, lo que tenemos que aprender es a manejar ese nivel de estrés.
Entonces, eso sí hace un cambio, tanto en cómo vives la menopausia, pero también en cómo continúas viviendo sanamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la nutrición, es importantísimo, dependiendo de la nutrición, de tus hábitos alimenticios, y de tus gustos, pero es bien importante que puedas llenar tu cuerpo de nutrientes, ¿no? Nutrientes desde proteína, muchas frutas y verduras, lo que ya sabemos, como tú dices, es algo muy básico, ¿no? Sí, parece muy obvio, parece muy parece obvio. súper obvio, pero no lo Pero, hacemos. por ejemplo, acabas de decir algo bien importante, Gal. Proteína. Creo que las Importantísimo. mujeres, conforme vamos creciendo, bueno, puedo hablar por mí, puedo hablar por mi mamá, por algunas de mis amigas, es como que empezamos a querer dejar de comer proteína animal. Por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo. Y dices, ay, no, qué floja. A mí me pasa, si estoy sola en casa, digo, no, yo con mi sopita y mi Sí, ensaladita ya quedé, no necesito carne, no quiero pollo. Y es como un tema que no debería de, o sea, no se debería de fomentar, no, ¿no? O y que voy a sobre todo, sustituirlo con sí, frijolitos, pues no, espérame, proteína es muy importante justo por lo que dices, de que vamos perdiendo masa muscular. exacto. Justo en esta etapa de la vida, la proteína es importantísima. Y de hecho, digo, hay muchísimas teorías allá afuera, pero por ejemplo, María Po, que es la nutróloga de Sin Reglas, siempre nos dice, esta no es la etapa para que te vuelvas vegana. O sea, no hay manera. O sea, necesitas proteína animal para hacer lo más que puedas para mantener tu masa muscular, ¿no? Bien. Porque la empiezas a perder, o sea, la empiezas a perder y realmente eso hace totalmente la diferencia entre que si a los 85 años vas a estar caminando ahí en el parque, ¿no? O te va a costar trabajo pararte de la silla, ¿no? Mm. Eh, entonces es bien, bien importante la proteína, ¿no? Animal y vegetal, pero la proteína animal es bien importante. Todo lo que tiene, por ejemplo, las grasas buenas, ¿no? Aguacate, almendras, ese tipo de grasas, aceite de oliva, es importantísimo, ¿no? Las grasas sanas, ¿no? O sea, no el tocino, pero sí el aguacate, ¿no? Mm. Y las verduras, ¿no? Y las frutas que son ricas en antioxidantes y demás, importantísimo. Mantenerte hidratado, ojo, importantísimo, ¿no? Todos estos hábitos son muy importantes para poder mantener tu cuerpo sano y tus células sanas, ¿no? Digo, muchas de nosotras, tú estás más chica, pero cuando yo era más joven, se utilizaba mucho estas dietas que estaban totalmente limitadas en grasa, ¿no? Pues esa no es la dieta que uno debe de llevar en la menopausia, o sea, necesitas las grasas, pero las grasas buenas. Claro. Actividad física, de nuevo, pues necesitas hacer cardio y necesitas hacer pesas para aumentar tu masa muscular y proteger tus huesos, ¿no? Es bien importante. O sea, hay ejercicios que a lo mejor en otra etapa de la vida no le dabas mucha importancia, pero que en esta etapa de la vida, y digo, yo te lo digo, yo odio las pesas, ¿no? O sea, yo sería feliz caminando en el bosque y haciendo Y ya. yoga. Sí, pues nada, o sea, ahora en esta etapa, pues le tuve que meter el spinning durísimo, ¿no? Pero con mucha resistencia y estoy haciendo pesitas, ¿no? Ni Bien. modo, ¿no? Y me Bien. encanta, lo que más me gusta es ir a mi yoga y a caminar. Digo, la yoga tiene cierta resistencia con tu propio peso, pero Sí. tienes que aumentar más, porque si no, pues empiezas a perder masa muscular. Entonces, esa parte también es bien importante. También pueden entrar sin reglas y ahí vienen recomendaciones también sobre qué tipos de ejercicios Sí. hacer. Pero sí, es bien importante cuidar la actividad física y no ser sedentarias, porque sobre todo en ciertas ciudades donde vivimos, donde tenemos que transportarnos, ¿no? En coche, en autobús o en metro, pero no caminamos tanto y estamos sentadas frente a una computadora, muchas de nosotras, pues no es una vida muy activa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de caminar más y sí dedicarle tiempo a la actividad física diariamente, o sea, sobre todo en la peri y en la post, no hay de otra, ¿no? 6 días a la semana hacer ejercicio. Y además, esto te ayuda muchísimo con los síntomas. Cuando empiezas a comer sanamente y te nutres bien y además empiezas a hacer ejercicio, el ver el ejercicio además te hace más feliz, ¿no? Está comprobadísimo que si haces ejercicio, bajas tu nivel de estrés, bajas tu nivel de ansiedad
Si tienes depresión, te ayuda muchísimo, ¿no? Si tienes fatiga, también te ayuda muchísimo. Y no necesariamente diario tienes ganas de hacer ejercicio, pero eso es algo de como demostrarte a ti que te quieres y que vas a hacer por ti. Porque, vale, estamos cuidando a nuestros padres que están envejeciendo, a nuestros hijos, adolescentes, si tenemos hijos, nuestro empleo, al tío, a la prima, a la hermana, pero al perro inclusive, pero no nos cuidamos a nosotras, ¿no? Y la primer señal de amor a nosotras mismas tiene que ser cuidarnos y cuidar nuestra nutrición, nuestra actividad física, nuestro sueño. Mira, muchas, digo, yo soy de dormir poco, ¿no? Pero me han dicho muchas veces, es que tienes que dormir por lo menos 7 horas, ¿no? Que creo que en mi vida, y ahora estoy haciendo como énfasis en mi rutina del sueño, ¿no? Bien. De por qué es tan importante dormir, ¿no? Y una de los síntomas, por ejemplo, que yo he tenido en lo personal ha sido el insomnio. Bien. Y de verdad el insomnio te agrava todo, ¿no? Porque si no dormiste bien, obviamente aumenta tu nivel de ansiedad, te sientes con fatiga, entonces no te dan ganas de ir a hacer ejercicio, pero además, como tienes más ansiedad, te dan ganas de comer cosas que no deberías de comer. Y así, es un Sí, círculo. entras en un círculo, exacto, en el círculo vicioso de todo lo que no debes hacer, pero se te antoja. Exacto. Sí. Y Okay. luego, pues el manejo del estrés, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de cuidado holístico de la persona, ¿no? La meditación, ¿no? Es importantísima, la yoga, te ayuda a estar en contacto con tus emociones, a vivir en el presente, ¿no? A no estarte yendo al pasado y al futuro, que el pasado pues no lo puedes cambiar, el futuro no lo puedes controlar. Y el vivir en el presente, enfocarte en tu respiración, te ayuda muchísimo también, ¿no? Todas estas prácticas holísticas, para quien no las ha intentado, inténtenlo, ¿no? Hay respiraciones que puedes hacer antes de irte a dormir o a la mitad del día o cuando empiezas a sentir que el nivel de ansiedad sube. Antes de ir a la despensa por galletas, es una respiración, ¿no? Y de verdad te ayuda a relajarte y a darle un espacio a tus reacciones, ¿no? O sea, a un espacio a pensar y a reflexionar sobre ciertas cosas que normalmente pues pueden ser triggers y te hacen actuar de una forma y que a lo mejor si le das un poquito de espacio con una respiración de 1 minuto si quieres o 5 durante el día, realmente ayuda, ¿no? O la yoga también, te ayuda muchísimo. Entonces, probar estas distintas prácticas holísticas que realmente en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en esta te ayudan muchísimo a dormir mejor y a manejar tus niveles de estrés. Está buenísimo. Está buenísimo. Y qué importante ponerlo en el contexto de esta etapa de la vida, porque hablamos de esto todo el tiempo, pero es prevención también para vivir una adultez mejor, ¿no? Totalmente. Un crecer y hacernos viejitos de una manera más sana. Qué importante es eso. Oye, Gaby, no puedo evitar pensar en este dato que nos compartiste de que el 85% de los hombres en México no sabe qué demonios es esto. ¿Qué les dirías a estos hombres? Mira, les diría, creo que la primera cosa que les diría es, tenemos que hablar de las transiciones hormonales de las personas, ¿no? Nosotros en Cenera estamos enfocadas en el tema de la transición hormonal de las mujeres, ¿no? Que es la menopausia. Pero en realidad tendríamos que abarcar la transición hormonal de las personas, porque los hombres también pasan por una transición hormonal que se llama la andropausia. Si no hablamos de menopausia en nuestra sociedad y si no hablamos de menopausia entre nosotras las mujeres, el tema de la andropausia es todavía un tabú más grande, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la andropausia? Pero en realidad sí, o sea, tendríamos que abarcar las transiciones hormonales de todas las personas. Y para los hombres, todavía es más difícil cuando vivimos en una cultura tan machista como la nuestra, ¿no? Porque la forma en que se refieren a los síntomas de la andropausia, y básicamente es uno de esos síntomas, es realmente a la incapacidad para tener y mantener una erección, ¿no? Como lo hacían anteriormente. Y lo hacen, pues, de forma, como te podrás imaginar, burlona, como si fuera una señal de que ya no es un hombre completo, ¿no? Y la verdad es que pobres de los hombres también, ¿no? Y por otro lado, pues los hombres O sea, también... ese es uno de los síntomas. Sí, Ok. de la andropausia. Entonces, ellos también lo viven
en lo personal, pero también lo viven con sus madres, con sus hermanas, con sus hijas, con sus parejas, ¿no? En caso de que sean mujeres. Y también, pues, obviamente, entre más sepamos de estas transiciones hormonales en nuestra sociedad, mejor las vamos a vivir todos, los hombres y las mujeres. Y una de las cosas que es increíble, pero tenemos que poder incluir en los libros de texto de las primarias y de las secundarias y las preparatorias, que estos cambios hormonales se dan y que son naturales. Y empezar a educar a nuestros niños y a nuestras niñas para que cuando lleguen ellos y ellas, lo vivan de forma distinta y no lo vivan como nosotras, como un tabú que es hoy. Claro, claro, no, y con este miedo, ¿no? Con este miedo que te hace, literal, no disfrutar la vida, ¿no? Te enfocas en todo lo que podría ser y lo malo y lo que ya no funciona y lo que ya no soy, versus decir, esto es parte de la vida. Es parte de la vida y acabas de decir algo muy importante. O sea, la historia que nos contamos sobre la menopausia, ¿no? Porque también la menopausia puede ser una historia liberadora. A ver, ahí te van varios datos. Olvídate de cargar tu bolsita con tus Kotex, Tampax o la copa. Tu copa menstrual y tu agüita y tu Exacto. todo. Ya, olvídate de estar cargando. Olvídate que cuando necesitas ponerte el traje de baño y entonces no sé qué, te olvidas de eso. Olvídate de que te está bajando y entonces puedes disfrutar tu sexualidad libremente. Olvídate de estarte cuidando con pastillas anticonceptivas o con lo que usualmente te cuides. Ojo, en la peri todavía te puedes embarazar y ese es uno de los mitos que hay que romper. O sea, Bien. mientras tú pasen 12 meses de tu última menstruación, te puedes embarazar y te tienes que seguir cuidando. Pero después de la menó, o sea, después de ese día ¿De ese día? hello, a disfrutar de tu sexualidad, ya no te tienes que cuidar. Bueno, sí te tienes que cuidar para enfermedades de transmisión sexual, pero no. No, bueno, pero te preocupas más por la lubricación que Correcto, ¿no? O sea, le buscas correcto. otro. Y hay un libro que a mí me encanta, o sea, es como mi Biblia, a partir de que empecé a estudiar este tema, que se llama El Cambio. Y lo que dice la autora, se llama Germaine Greer, es que a partir de la menopausia, y así termina el libro, y ya no les voy a contar más del libro porque es una belleza el libro, pero que en la menopausia las mujeres somos más nosotras, más libres, más poderosas y además podemos ya vivir en paz por muchas otras razones que ahorita nos va a dar tiempo de describir. Pero esa es la historia que nos tenemos que contar, esta historia liberadora en donde las mujeres somos más auténticas. ¿Por qué? Porque ya nos liberamos de 20,000 telarañas con las que crecimos a lo largo de nuestra vida. Nos descubrimos poderosas y descubrimos que podemos vivir en paz y libres, plenas y, como dirías tú y yo, y sin reglas. Y descubrirte así, esa es la historia que nos tenemos que contar, ¿no? Sí, como parte de la evolución de la vida, ¿no? Vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos aprendiendo y vamos abriéndonos a ser más libres. O sea, eso debería estar alineado con el proceso fisiológico y no separado y decir, no manches, ahora estoy enferma. Pues no, no estás enferma. O ahora estoy vieja. Pues no, no estás vieja, simplemente estás en otra etapa de tu vida. Exacto. ¿No? Exacto. Va. Ok, hablamos de prevención. Quiero regresar a otro tema importantísimo, porque hablamos de cuando estás padeciendo de síntomas, ¿no? De una manera importante que están afectando tu vida, tienes opciones de tratamiento. Y hablaste de reemplazo hormonal, que creo que es el más común. Sí. Que explícanos en qué consiste y de qué va esto del reemplazo hormonal. Pues mira, es básicamente, como les comentaba, en la peri, tus hormonas, que normalmente estaban a ciertos niveles, se empiezan a ver lo que suben y bajan, o sea, de forma totalmente irregular, ¿no? No hay un patrón y por eso de repente tienes unos síntomas, de repente otros, de repente te sientes un poco mejor y de repente te dan con tubo y demás. Una de los grandes inventos, yo diría, de la medicina ha sido la terapia de reemplazo hormonal. Se hizo un estudio muy largo en Estados Unidos y en el 2002, desafortunadamente, por mal diseño del estudio y por la forma en que se comunicaron los resultados, se creó una narrativa escandalosa sobre cómo la terapia de reemplazo hormonal aumentaba brutalmente el riesgo de padecer cáncer, ¿no?
Entonces, antes del 2002, había, por ejemplo, 15 millones de mujeres tomando terapia de reemplazo hormonal en Estados Unidos. Después de eso, solamente 2 millones de mujeres tomando terapia de reemplazo hormonal. Pero lo que se vio después es que depende de la historia clínica de cada mujer, ¿no? Cada mujer vive la menopausia de forma distinta y cada mujer tiene riesgos distintos y cada mujer padece síntomas distintos. Y dependiendo de toda esa análisis, de todo ese análisis que puede hacer, eso sí, una médica o un médico, o sea, esto no lo puedes hacer tú solito, o sea, tienes que ir con una doctora o un doctor que analice toda tu historia clínica, te haga una serie de preguntas, no nada más de ti, sino de tu mamá, de tu abuela, ¿no? Del riesgo que hay de cáncer en tu familia, del riesgo que hay de eventos cardiovasculares en tu familia, de diabetes, de N mil cosas, y de los síntomas que estás padeciendo. Y entonces, solamente una doctora o un doctor, esto es bien importante que lo digamos, Val, te puede recetar terapia de reemplazo hormonal. Lo importante aquí es que sí te hagan todas estas preguntas, ¿no? Claro. Porque hay muchos médicos y médicas que están recetando hormonas por doquier sin hacer este estudio integral de ti como persona y de tu historia clínica. Entonces, claro que te puede ayudar la terapia de reemplazo hormonal, pero de nuevo, dependiendo de cada persona, de cada. Ahora, hay una tendencia también a manejarlo de forma natural. Hay muchas mujeres que no quieren tomar hormonas o que no pueden. Por ejemplo, si padeciste cáncer, por ejemplo, o tienes alguna enfermedad autoinmune, como es mi caso, no puedo tomar hormonas, ¿no? Entonces, pues la tienes que manejar de forma natural. Pero mi único punto aquí es, hay muchas opciones. El tema es que no las conocemos. Y cuando vamos con nuestras doctoras y nuestros doctores, hay excepciones, pero no necesariamente tampoco las conocen, ¿no? Claro. ¿Con quién deberíamos de ir, Gaby? ¿Quién es? ¿Un endocrinólogo? Pues mira, te diría yo que... Porque ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, encontrar un doctor o una doctora que conozca sobre la menopausia y que realmente te pueda ayudar y te pueda ver de forma integral y te escuche para que te pueda, ahora sí que recomendar el mejor camino, pero al final te van a decir cuáles son los riesgos y beneficios de tomar terapia de reemplazo hormonal y cuáles son los riesgos y beneficios de no tomarla. Pero así como cuando vas hoy no sé, llevas a tu hijo al pediatra o a tu hija y te dicen, pues tiene esta bacteria en la garganta y para esta bacteria es este antibiótico y pues te lo tomas y se quita, ¿no? No es tan claro, ¿no? Básicamente hay riesgos y beneficios de tomarla y de no tomarla. En una te aumentan ciertos riesgos y en otra te disminuyen ciertos riesgos o te aumentan otros. Y pues uno decide cuáles tomar, ¿no? Obviamente, dependiendo de tu historia clínica de nuevo, pues te conviene tomar ciertos riesgos y no tomar otros, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, alguien que ha padecido cáncer, pues las hormonas no, ¿no? Claro. Y hay otras suplementos que te pueden ayudar, aunque también allá afuera hay muchísimos suplementos que pues no tienen estudios científicos detrás de que realmente te ayuden, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con los suplementos. Algunos que te ayudan y otros que te pueden enfermar, ¿no? Entonces, ahí es también muy importante también consultarlo siempre con una médica o un médico antes de empezar a tomar suplementos, ¿no? Sí. Sin nada de autosuplementarse, porque luego creemos que como es algo natural, ¿no? O de origen natural, pues no va a hacer nada, ¿no? Al final del día estás afectando un montón de funciones del cuerpo si te metes lo que sea. Exacto, y hay suplementos que te venden como que te ayudan para los síntomas de la menopausia y realmente no hay un estudio científico detrás, ¿no? Igual con las terapias de reemplazo hormonal, pues hay unas que están aprobadas por la FDA en Estados Unidos y por COFEPRIS en México, y otras que no están aprobadas porque no se han hecho los estudios necesarios y que también se están recetando allá afuera. Entonces, ojo también. Creo que el punto aquí es, o sea, lo rescatable es responsabilidad nuestra, es como cuando te quieres medicar para solucionar lo que sea, al final del día es algo sintético, entonces tú sabes que tiene ciertos efectos sobre el cuerpo y pues mejor enfoquémonos en lo que podemos hacer diferente nosotros, tomando responsabilidad a través de estos pilares preventivos y pasemos lo que tengamos que pasar. O sea, no pasa nada si de pronto te duele la mano, sí, pero es normal, no pasa nada, no te paniques, ¿no? Exacto, exacto.
Sí, Pero bueno, sí, lo que es importante también es alertar de todas las cosas que hay allá afuera y que no necesariamente pues, son buenas para son ti, buenas. para tu Bien, salud, ¿no? Y bien. otras que sí te ayudan, ¿no? Y que hay Mm, estudios científicos de que sí te ayudan. Por ejemplo, en esta etapa de la vida, eh, puedes ir perdiendo calcio, ¿no? Y a lo mejor necesitas suplementarte con calcio, pero de nuevo, te lo tiene que decir el endocrinólogo, ¿no? O la endocrinóloga. Y vitamina D, ¿no? ujú, O ujú, los beneficios de tomar omega 3, cosas de ese tipo. Pero hay otros suplementos que pues a lo mejor no te ayudan y te perjudican, ¿no? claro. Oye, Gaby, ahora quiero que nos cuentes un poco tu historia, porque estás metidísima en este tema, estás creando todo un movimiento alrededor de este proceso y de esta etapa de la vida en las mujeres y haciendo política pública y un montón de cosas para cambiar no solo la narrativa, sino el efecto de las mujeres que trabajamos y que somos productivas allá afuera. Y, y estaría increíble saber por qué. ¿Qué pasó en tu vida que has decidido hablar abiertamente de este tema y trabajar en pro de la mujer en esta etapa de su vida? Pues gracias por la pregunta, Val. Todo este proyecto empezó con mi vivencia de la menopausia. Entonces, cuando tenía 44 años, sin saber, porque no sabían nada de la menopausia, como muchísimas mujeres que nos escuchan hoy, pues un día yo era muy regular, pero un día me pasó que pues llegó el día 29 y nada, el día 30 y nada, yo estaba de viaje y corrí a la farmacia a hacer una prueba de embarazo. Negativo, el día 31, el día 32, me hice otra, ya yo estaba, así dije, no, seguro estoy embarazada y negativo, total. Lo dejé pasar, dije, ay, qué raro, seguro fue por el viaje, lo que sea. Unos meses después, empecé con una fatiga de terror. No me podía parar, pero yo soy una mujer llena de energía. Yo duermo poco, o sea, estoy como todo el tiempo activa. No me podía parar de la cama. O sea, tenía que, ahora sí que llevar a mi hijo a la escuela, pero además ir a trabajar y ver cosas de mi casa y no me podía parar, pero, o sea, obviamente me tenía que parar, pero estaba agotada. Entonces fui a la ginecóloga y le digo, oye, me está pasando esto, ¿no? O sea, tengo una fatiga de terror, hace cuenta que me siento como deprimida, pero no es depresión, pero además me pasó esto. Ah, no, ve al psiquiatra. Ojo, ¿no? Desestimación de la paciente, ¿no? Y yo le dije, no es depresión. No, 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 sí, sí, ve a la del psiquiatra y ya, me dejó ir y no hizo mayor pregunta sobre el tema, ¿ok? Entonces empecé con eso. Luego me pasó que empecé a no dormir, ¿no? No Eh, fuiste al psiquiatra, dijiste, no, algo está mal, pero no, o no sea, voy y a... no tengo nada, o sea, yo ya fui al psiquiatra en algún punto de mi vida, o sea, cuando me divorcié hace 13 años, pues me dio una Sí, dijiste, depresión, no voy. fui al psiquiatra y no me pasó nada, me tomé antidepresivos y en un año después los dejé, o sea, no tengo nada, al revés, pero dije, esto no es igual, o sea, toda mi vida Claro. va bien, o sea, no, dije, no, no, eso no es, empecé a no dormir, empecé a tener ansiedad, y dije, esto no es normal, algo me está pasando. Luego, lo que dijiste de las manos, me empecé a levantar en las mañanas con las manos así engarrotadas y me dolían horrible los pies cuando me bajaba de la cama. Fui al reumatólogo, resulta que tenía una enfermedad autoinmune, que ahora ya no sé si la tuve o no, pero bueno, porque a muchas mujeres les pasa, ¿no? Lo de las manos, o sea, ¿qué onda con lo de las manos? Empezaron a doler las articulaciones, entonces, pues, ya sabes, fisioterapia, porque la espalda baja, porque ya sabes, en las cervicales, X. Luego me empezó una comezón en la piel de terror, ¿no? Y entonces, pues literal así de que ir a la dermatóloga me cambió las... Pero ningún médico o médica, ninguno de todos los que te estoy diciendo, me hizo preguntas para saber si tenía otros síntomas para ver si estaba en la peri. Y yo tenía 44. Total, dije, ya, de repente empecé a subir de peso, voy a mi check-up anual, 15 kilos de más. Entonces, pues me dijeron que tenía que ir al endocrinólogo. Fui al endocrinólogo y afortunadamente llegué con él. Y lo primero que me dijo es, pues, estás en la perimenopausia, ¿no? El colesterol 270, ¿no? Y empecé a buscar clínicas para la mujer. Esto era el 2018. Pues no encontré nada, ¿no? O sea, de todas las médicas y médicos que fui, nadie me podía ayudar para el insomnio, porque pues con la enfermedad autoinmune no podía tomar hormonas.
no podía dormir, ya no podía más. O sea, esto estaba teniendo un efecto brutal en mi relación de pareja. Casi me divorcio. Estaba teniendo un efecto pues también en mi trabajo. O sea, la verdad no tenía energía para ser creativa, ni mucho menos. O sea, estaba operando, pero pues obviamente mi productividad bajó. Mi relación con mi hijo, obviamente, imagínate, adolescencia de mi hijo y yo sin dormir, con ansiedad, o sea, mal. Y nadie me podía ayudar a dormir, ¿no? Y a bajar de peso. Entonces, bueno, finalmente logré ir con una nutrióloga, empecé a bajar de peso, eso me ayudó muchísimo. Siempre he hecho actividad física, entonces eso no era un tema, porque siempre he hecho ejercicio. Y finalmente di con la acupuntura para tratar de dormir mejor y me ayudó. Y empecé como a darle la vuelta. Pero dije, esto no puede ser, o sea, no puede ser que nadie, de todos los doctores con los que pasé, nadie se haya dado cuenta, desde la ginecóloga, que estaba yo pasando por esto, que, pues, que no sabía yo nada del tema, mi mamá no me habló del tema, y mis amigas no estaban pasando por esto, entonces realmente lo viví muy sola, ¿no? Lo viví muy sola y no encontré opciones allá afuera de decir, bueno, seguro hay una clínica de la mujer donde me pueden ayudar, ¿no? Donde Claro. saben por el tema. Nada, no encontré Y no absolutamente. existe ni a nivel mundial, o sea, que me digas, bueno, Ahorita sí, ya, ya. ahorita en el 2023, 5 años después, ya, y ahorita te voy a contar un poquito acerca de todo el movimiento de Femtech. Pero no había nada, ¿no? Y entonces, cuando cumplí 49, cuando ya tenía bajo control los síntomas, cuando cumplí 49, dije, a ver, ya tengo 49 y ¿qué regalo me quiero dar de mis 50, no? Y pensé que lo que me quería dar regalar de mis 50 era empezar un proyecto para mujeres. Siempre como hice esta reflexión de cuáles son los temas que me apasionan y siempre eso lo tengo clarísimo de toda la vida y es salud, educación y el tema de mujeres, de los derechos de las mujeres. Y dije, bueno, pues, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué quiero construir los próximos 15 años de mi vida? ¿Y qué impacto quiero tener en el mundo? ¿Y qué legado quiero dejar? Y entonces empecé a pensar sobre distintos posibles proyectos, hasta que tenían que ver con educación, salud y mujeres, hasta que de repente dije, empecé a investigar sobre este tema y descubrí toda esta área de innovación que se llama Femtech, que es cómo utilizar la innovación y la tecnología para mejorar la salud de las mujeres. Y empecé a investigar muchísimo sobre el tema y me di cuenta que en Inglaterra y en Estados Unidos habían surgido en los últimos 2-3 años algunas Femtechs enfocadas en atender de forma integral la menopausia. Y me empecé a clavar en el tema cañón y vi que en Latinoamérica y en México no había nada, ¿no? Aún en el 2021. Y entonces decidí emprender y empezar sin reglas y empezar un movimiento para la menopausia digna. Así como en el 19 empezó el movimiento para la menstruación digna, decidí emprender esto y cambiar esto para que las mujeres que sigan después de mí no tengan que vivir lo que yo viví. O sea, tenemos que cambiarlo para nuestras hijas y nuestros hijos y para las mujeres más jóvenes como tú, para que ya no sea un tabú, para que nos contemos una historia diferente y para que encontremos esas opciones de acompañamiento y de atención para que podamos vivir la menopausia de una forma distinta. Wow. Pues qué increíble y gracias por iniciar este proceso, por todas las que estamos ahí. No soy tanto más joven que tú, aunque parezca. No soy tanto. Te digo que realmente estoy a 5 minutos, es verdadero. Es real, es real. Qué linda historia y qué padre saber que vamos a tener opciones, porque me identifico mucho con esta parte de tu historia en donde cuando yo pasé por cáncer, no encontraba información de cómo vivir el proceso. No era como, o sea, hay mucho alrededor del diagnóstico oportuno Sí. que está mal llamado prevención. Hay mucho de el tipo, la clasificación, el tratamiento, pero una vez estás ahí, no encontraba yo nada de cómo vivo este proceso. Y no encontraba nada en español. Eventualmente, sí, me podía meter a algunas páginas en Australia, ¿no? En Estados Unidos y bueno, pues esa es también una de las razones por las cuales empecé a hablar mucho de qué pasa cuando vives con cáncer, ¿no? Pero, pero me hace mucho sentido. A veces tenemos que vivir las situaciones para inspirarnos y para decir, ok, ¿por qué estoy viviendo esto? Pues porque me toca compartir y qué lindo regalo para todas las mujeres que
que vamos para allá, que estamos a 5 minutos. Exacto. Oye, Gaby, y entonces, a ver, como highlight para ir cerrando, porque me encanta que estamos hablando abiertamente en un tema que nos afecta a todos y, y me encantaría que nos dejaras con 2 o 3 herramientas o tips súper importantes para llevarnos y que podamos aclarar las dudas que nos van a surgir, porque obviamente en esta horita no nos va a dar suficiente para procesar, pero ¿en dónde encontramos información? Platícanos de este libro, los tips que nos quieras dar para poder seguir informándonos y compartiendo más sobre el tema. Bueno, gracias, Val. Bueno, el primero yo te diría, y si nos quedamos con algo después de esta plática es, quiérete y toma control de tu salud. O sea, si logramos algo con este podcast y es inspirar a quien nos escucha a tomar control de su salud y de verdad hacerlo parte fundamental de su día a día, creo que, o sea, cumplimos el propósito del podcast de hoy. Esa es la primera, yo te diría. La segunda es, alza la voz, ¿no? Tenemos que alzar la voz todas, porque a medida que lo hablamos con nuestra familia, ¿no? En el círculo más cercano, estamos obviamente ayudando a generar sensibilizar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestras hijas, todo el mundo a nuestro alrededor, a nuestras amigas, a nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo, alza la voz en tu lugar de trabajo, para que también ahí se empiece a romper el tabú. Inicia la conversación, ¿no? Escoge 5 personas e inicia la conversación sobre el tema, ¿no? Creo que si podemos generar una red entre todas y entre todos, incluidos los hombres, en donde podamos hablar del tema, esto va a empezar a cambiar, ¿no? Pero necesitamos que todos nos involucremos en este movimiento. Yo te diría que ese sería el segundo, ahora sí que la segunda petición, ¿no? Más Bien. que güey. ¿Y cuál sería la tercera? Sí, que nos contemos una historia distinta, ¿no? De lo que es. A nosotras mismas, sobre todo, ¿no? A los 50 podemos soñar en grande. Podemos vivir plenas y libres, ¿no? No llegamos al fin de nuestra vida con la menopausia. Entonces, creo que el envejecimiento real empieza cuando nosotros nos creemos que ya somos viejas y que ya no tenemos mucho que aportar a este mundo. Y eso no es cierto. Podemos aportar hasta el último día de nuestras vidas. Podemos ser productivas, podemos conectar con nuestras amigas todos los días, porque eso es bien importante también para ser feliz. Pero sobre todo, aportar a que este mundo sea un mundo mejor con todo lo que vivimos allá afuera, ¿no? Pero nos tenemos que creer que podemos cambiar eso, ¿no? Y que tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio en este mundo, aunque tengamos 47, 49, 50, 60, 70, u 80 o 90, ¿no? Siempre podemos hacer algo. Y de nuevo, el envejecimiento empieza por creernos que estamos viejas, ¿no? O sea, creamos que tenemos que creer en nosotras y que podemos seguir viviendo plenamente todos los años que nos quedan. Súper. Oye, Gaby, nos gusta siempre terminar pidiéndoles que nos compartan un aha moment, el primero que te venga a la mente. ¿Sobre cualquier tema? Sí, puede ser cualquier tema. Pues es un tema totalmente diferente, pero con esa experiencia entendí lo que era un aha moment. Ok. Un día fui a una clase abierta de mi hijo en su escuela. Era la clase de física. Y a diferencia de como en la escuela donde yo estudié, en las escuelas donde muchos de nosotros estudiamos, te daban la fórmula, ¿no? Sobre cualquier problema de física y te daban luego el problema y tú tenías que aplicar la fórmula utilizando los datos que te daban el problema para llegar a un resultado. En este caso, a mi hijo le hicieron hacer experimentos, ¿no? Sobre cochecitos con pesitas, donde medían la velocidad, el tiempo, ¿no? Con el peso sobre el cochecito y tenían que modelar
todo lo que habían experimentado ese día en la noche y al día siguiente presentar su modelo. Entonces, los niños empezaron a presentar su modelo sobre una de las leyes de Newton, que ahorita no me acuerdo cuál era, que habían pensado ellos, ¿no? Y entonces lo probaban con los cochecitos otra vez y se daban cuenta que el modelo que uno había presentado pues, era incorrecto. Y así sucesivamente, hasta que uno de los equipos presentó un modelo, lo probaron y llegaron a la fórmula, ¿no? Okay. Ellos solitos, después de toda esta investigación y de la aplicación del método científico. Y en el momento que llegaron, vi las caritas de los 10 niños que estaban trabajando en el problema. Y fue el aha moment, ya sabes, donde todo lo que habían trabajado con la experimentación, todo lo que habían pensado solos y habían conversado en equipo y habían imaginado como una fórmula para poder lograr explicar lo que había pasado con la experimentación de los cochecitos y las pesitas y la velocidad, les cayó el 20, ¿no? Y fueron estos ojos, ¿no? Llenos de brillo donde les cayó el 20 y fue este aha moment que, o sea, casi me levanto a aplaudir, no lo hice porque mi hijo me iba a matar, pero increíble ver a niños de 15 años viviendo un aha moment y cómo te inspira a decir, híjole, qué increíble, ¿no? Poder tener estos aha moments más seguidos, ¿no? Pero donde todo te hace sentido, ¿no? Y regresando a eso fue cuando, hablando del tema ahora de la menopausia y haciendo un símil, justo el aha moment de cuando alguien me explicó que todo lo que había vivido los 2 últimos años tenían que ver con un tema, ¿no? Que era la menopausia y un cambio hormonal, que es natural. Y donde todo te hace sentido, ¿no? Todo lo que estabas viviendo, como de repente juntas las piezas del rompecabezas y ves la foto completa y dices, ah, ya entendí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues te baja el nivel de ansiedad y comprendes, en todo el sentido de la palabra, lo que te está sucediendo, ¿no? Y te cambia la vida. Sí, qué lindo. Ay, muchas gracias, Gaby. Gracias por compartir esto. Si alguien quiere seguirte, ver qué están haciendo, entrar a estas clases que dan, conocer más del tema, ¿en dónde te encontramos? Nos encuentran en www.sin-reglas.mx. Ahí van a poder encontrar y hacer su menotest, para saber si están ya viviendo alguna etapa de la menopausia. Van a poder revisar toda la guía de la menopausia, en donde hablamos de 25 a los 34 síntomas más comunes, aprender sobre cómo se siente, por qué te pasa, la ciencia detrás y qué puedes hacer para manejarlos mejor y qué preguntas puedes llevar a tu doctora, importantísimo. O sea, a veces llegamos y nos quedamos con lo que el doctor o la doctora nos dicen, pero les ponemos ahí también preguntas para llevar, ¿no? Pueden, o ahorita si nos siguen en redes sociales, también nos pueden seguir en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Y estamos sacando todo el tiempo masterclasses, talleres. Estamos ahorita en el Meno Challenge, ¿no? Con un grupo de 85 mujeres, tratando de inspirarlas y darles herramientas para que tomen control de su salud. Y pronto vamos a tener el Meno Coaching, donde podamos acompañarlas en comunidad a vivir esta etapa de la vida. Y la clínica virtual, espérenla próximamente, donde vamos a tener nutriólogas, endocrinólogas, psicólogas, psiquiatras, endocrinólogos, de todo lo que necesitan para vivir esta etapa de la vida de una mejor manera, pero siempre con médicos y médicas capacitados para atender a la mujer de forma integral en la menopausia y con perspectiva de género, sobre todo. Súper, wow, pues gran labor. Mil gracias, Gaby, por acompañarnos, por tu tiempo, por todo esto que nos enseñas, que creo que es importantísimo y un tema del que tenemos que hablar abiertamente. Pues mil gracias, Val, y gracias a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy. Gracias por abrir este tema y contribuir a romper el tabú de la menopausia, Val. Gracias. Gracias a ti.